máquinas de estado finito también denominadas, son estructuras o conjunto de estados que entre ellos, tanto las entradas como las salidas se asocian, relacionando una secuencia. Una máquina de estado es una conceptualización de un circuito secuencial particular. O sea, si es bien, nosotros hicimos un análisis de un sistema secuencial, primero determinando el diagrama de estado, diagrama de flujo, determinando las ecuaciones, pues es una secuencia, es un circuito secuencial particular. ¿Ok? Las máquinas de estados pueden usarse para muchas cosas, más allá de los sistemas lógicos de las arquitecturas. Hay que definir los estados, definir las transiciones de los estados, y eso habíamos visto, y optimizar, ¿no? Entonces, toda máquina de estado, ya hemos visto, tiene un diagrama de estado, tiene un estado, un próximo estado, como se ha visto, tiene una rama o cambio, y se clasifican en dos tipos, Meali y Moore. Este es un sistema interno secuencial que ya se habló. Y las máquinas de estado se dividen en dos tipos, ¿no? Moore y Meali. Su diferencia está únicamente en la dependencia de la salida. ¿Ok? Y en el examen parcial digo, ¿cuál es la diferencia entre una máquina Moore y una máquina Meali? Está en la dependencia de la salida. La salida, en el caso de Moore, solo depende del estado presente. En el Meali, las salidas dependen del estado presente y las entradas. Ojo. Este es un diagrama de estados que ya conocen, ¿no? Cualquier estado hay un número finito de posibles estados. En cada ciclo, la máquina cambia el siguiente estado. ¿Ok? O sea que yo puedo tener el estado 3, el estado 4 al 5, queda en el 5, pasa al 6 o pasa al 7, y así sucesivamente. Esta es la máquina Moore. La máquina Moore, básicamente la salida de la máquina Moore, se muestran dentro de un circuito, acá, Q y R. Los valores de la salida, cuando están en los estados, X, Y. En la máquina Meali no. En la máquina Meali yo tengo, ¿no?, X, y los estados. El proceso de análisis consiste en obtener su comportamiento de un circuito a partir del esquemático. Y hay que seguir todos estos tres. Todos estos de acá. El circuito, las ecuaciones de excitación, la tabla de excitación, la tabla de transición, la tabla de estado, el diagrama de estado y el diagrama temporal. Del circuito yo tengo las ecuaciones de excitación, que son las ecuaciones de entrada. Meali, miren, es XQ, y Moore es solamente Q, estado, porque no tiene entrada. De ahí tengo la tabla de excitación con las entradas de los biestables y de los próximos. Y ahí se asocia a los estados. Acá tengo pues un circuito. Miren, ya tengo el circuito, voy a entrar a las ecuaciones. Y acá tengo, ¿ven? Debo conocer las ecuaciones. En este caso, se ponen las entradas en función de las... Se ponen las entradas de los biestables en función de las entradas y de los propios.
ya sea para B1, para B0, y sale la salida. Luego se lleva a la tabla de excitación. Por eso es que en la tabla de excitación acaban los estados y acaban las entradas. Pero en vez de colocar 0, 0, 0, 1, 1, 0, se pueden colocar las letras A o B o C, que son los estados. A, B, C y D. Perdón. Luego se lleva un diagrama para luego hacer una evolución temporal con los puntos. Para toda metodología se necesita definir los estados, definir las transiciones, optimizar, llegar al proceso de diseño y luego solucionarlo. Similar es el sistema MEALI, donde partimos al proceso de cada uno de ellos. ¿Ok? Y luego el diseño. Bien. Bien. Y vamos a ver cómo se hacen estas aplicaciones. Vamos a ver un ejercicio para que vean cómo se soluciona esto. En este video resolveremos un ejercicio de una máquina de estados finitos muy simple, esperando se puedan comprender mejor cómo resolverlos. Así que no se explicará la teoría detrás de los modelos. Será un ejercicio con el que espero puedan entender mejor cómo poder llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. En primero, los modelos son formas de ver la salida, o más bien de obtenerla. En el modelo Mili, la salida depende del estado actual y de la entrada. En el modelo Moore, la salida depende únicamente del estado actual. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Tenemos que identificar cuando entra una secuencia de un bit
que va a ser 0, 1, 1. Y cuando esa secuencia se cumpla, tendríamos que activar una alarma. Primero para el modelo Mili, ya que las salidas dependen del estado actual y la entrada, tenemos que plantear los estados primero. Plantearé tres estados, a los cuales llamaré E0, E1 y E2, porque tengo 3 bits. Entonces, estoy en el estado 0, aquí no ha pasado nada. Si llega a un 0, podría pasar al siguiente estado, porque se está cumpliendo mi primera condición. Entonces yo pondría que llega a un 0, una línea, y abajo pongo cuál sería la salida. Voy a poner que mi salida cuando esté activa sea 1. Entonces, seguiré en 0 porque no se ha cumplido la condición. Luego, si llega a un 1, lo mantendré en este estado porque no se ha cumplido la condición para que pueda llegar al siguiente. Está la entrada en 1 y mi salida estará en 0. Después, pasará al siguiente estado si se cumple la siguiente condición, que es un 1. Entonces pondremos que la entrada es 1 y nuestra salida es 0. Y entonces aquí si le llega un 0, me voy a volver a quedar y mi salida será un 0. ¿Por qué? Porque en este estado necesito que esté en 0. En el siguiente estado yo necesitaría que estuviera en 0, 1 para que se pudiera solamente verificar la última condición. Entonces, estando en el último estado, yo puedo decir que si llega a un 1, ya puedo decir que mi salida va a ser 1. ¿Por qué? Porque se cumplió la secuencia correcta. En dado caso de que llegara un 0, pues puedo regresarlo a este estado, con salida 0, por supuesto, porque no se cumplió la condición, pero regreso en este estado que, como ya dijimos, pues la condición para que esté en este estado es que lo último que haya entrado sea un 0. Y entonces aquí yo ya tendría mi diagrama de estados del modelo Mili. Ahora, ¿qué cambiaría en el modelo Moore? Ya que en el caso del modelo Mili, la salida está referenciada a la entrada, podemos ver que depende de que esté en el estado E2 y que la entrada sea 1 para que la salida pueda cambiar. En el modelo Moore, la salida depende únicamente del estado. Entonces, necesitaría crear un nuevo estado en el que la secuencia se cumple. Por eso, tendría que agregar un estado más que en el modelo Mili. Entonces, para eso, nosotros tendremos 4 estados, que yo los llamé E0, E1, E2 y E3. Y comenzaremos haciendo lo mismo. Yo sé que si llega a un 0, al ser el primer número de nuestra secuencia, pues pasará al siguiente estado. Y si llega a un 1, me quedaré en el mismo estado. Pero en mi estado yo tengo que poner que mi salida es 0. ¿Por qué? Porque aquí solamente depende del estado. En cada estado voy a definir su salida. En el estado 1, pues tampoco se ha cumplido la secuencia, entonces mi salida seguirá siendo 0. Y si llega a un 1, que es el siguiente número de la secuencia, pues pasaremos, y si llega a un 0, me quedaría aquí mismo. En el E2, mi salida seguirá siendo 0, pero si llega a un 1, podré mandarlo al estado E3, en el que se cumple ya la secuencia del 0, 1, 1, y mi salida aquí ya sería 1. Si llega a un 0, pues lo voy a regresar aquí a E1. Luego aquí ya depende un poco de cómo ustedes deseen reiniciar su cuenta. Yo desearía que si llega a un 1, lo regresara al estado inicial, pero si llega a un 0, pues lo regresaría al estado ya directamente en el que se está esperando un 0, que sería ese E1. Entonces aquí tendríamos los diagramas de estado para cada modelo. Teniendo el diagrama de estados, podemos pasar a las tablas de verdad. Podemos plantearlo así. Tenemos este estado presente, que es el estado en el que estamos, y dependiendo de si llega un 0 o un 1, veremos a qué estado se va. Y haremos otra línea más para la salida. Entonces, si yo estoy en el estado E0, si llega un 0, me voy al estado E1. Si llega un 1, me quedo en ese mismo estado E0. Si yo estoy en el estado E1 y llega un 0, me quedo en el mismo estado. Si estoy en el estado E1 y llega un 1, me voy al estado E2. Si yo estoy en el estado E2 y llega un 0, me regreso al estado E1, como se puede ver aquí. Y si estoy en el estado E2 y llega un 1, pues estaría en el estado E0 de regreso. Podemos también hacerlo a la salida, pues ver que la única ocasión en la que será 1 es si estoy en el estado E2 y llega un 1. Para el modelo Moore simplemente tendremos que trabajar con los estados porque la salida está ligada a estos estados. Y se puede ver aquí pues que es el mismo procedimiento. Y ahora, ¿esto cómo lo convierto yo a algo numérico, algo que yo pueda transformar o que yo pueda utilizar? Lo que haremos será ponerle etiquetas o nombres a cada estado.
Y esto será, por ejemplo, AE0. Como yo sé que solo son 3 estados y esos 3 estados los puedo representar con 2 bits, haré números de 2 bits. AE0 le voy a decir que va a ser 00. AE1 le voy a decir que va a ser 01. Y AE2, en lugar de ponerle que sea 10, yo lo voy a llamar 11. ¿Por qué? Para ponerlo en gray, acomodarlos en gray, y de esta forma cuando yo resuelva mis tablas de verdad sea más fácil acomodar todo. Lo mismo haré acá. Aquí diré que E0 va a ser 00, que E1 va a ser 01, que E2 va a ser 11 y que E3 va a ser 1 y 0. En realidad lo que vamos a plantear es como una cuenta. Está contando en gray. Lo que haremos será pues estar llevando una cuenta y si no se cumple la condición como que se regrese en esa cuenta. Y entonces para esto sabremos que necesitaremos dos flip-flops. ¿Por qué? Porque el número de estados que tenemos pues es un número que se puede representar con 2 bits. Entonces yo le pondré que se van a llamar mi salida Q0 y Q1, que será mi salida de cada flip-flop. Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer sería sustituir S0 y E1, E2, según su etiqueta que tiene, en las tablas que tenemos. Aquí pueden ver ya las tablas sustituidas. Y por cierto, no olviden que este 0 y 1 que ponemos aquí se refiere a qué pasa cuando la entrada es 0 y qué pasa cuando la entrada es 1. ¿Ok? Entonces esa también es otra variable que tomamos en cuenta. No le habíamos puesto nombre, vamos a decir que se llama X, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero no se olviden que ponemos este 0 y 1 porque es lo que pasa cuando la entrada es 0 y lo que pasa cuando la entrada es 1. Entonces una vez que ya tenemos esto, tenemos que decidir qué tipo de flip-flop vamos a usar. Yo primero haré el ejemplo con el flip-flop T. Y su tabla de excitación será esta que pondré al centro. ¿Qué son las tablas de excitación? Nos van a decir que cuando yo esté en un estado presente y quiera pasar a otro estado, ¿qué entrada necesito yo poner a ese flip-flop para que me dé el resultado que yo necesito? En el flip-flop T podemos ver que si queremos que el estado de nuestro flip-flop se quede igual, necesitaremos ponerle un 0 y si queremos que cambie, necesitaremos ponerle un 1. Así que voy a llenar la siguiente tabla. Primero lo haré para T1. Y T1 se tiene que referenciar a su salida, que será de Q1. Entonces estamos hablando que estamos diseñando la entrada para lo que llamaremos el flip-flop 1. ¿Cómo voy llenando yo esta tabla? Primero lo haré para cuando mi entrada es 0. Si yo tengo un 0 y me llega un 0, Q1 no tiene que cambiar. Dijimos que si queremos que se quede en el mismo estado, la tabla de excitación nos dice que ahí va un 0. Luego vemos que otra vez es 0, 0, por lo que en el siguiente va un 0. Luego 1 a 0. Aquí sí va a haber un cambio. Entonces habrá un 1 y luego aquí un 1 y puse estos asteriscos porque son don't care, porque es un estado en el que esperamos no estar nunca. Entonces, pues lo mismo, un don't care. Luego para el siguiente. Ahora es cuando la entrada es 1. Pues vemos que es 0 y aquí también es 0. Entonces no cambia, no queremos que el estado cambie. Si está en 0 y en el siguiente está en 1, pues ahí sí queremos que cambie. Entonces la pondremos en 1. Luego si es 1 y va a 0, también será un 1 y pondremos un don't care. Y así terminamos para nuestro flip-flop 1. Ahora hagamos para el flip-flop que llamamos 0 con las salidas Q0 y este T0. Entonces ahora usaremos los Q0s y haremos el mismo procedimiento. Para cuando mi entrada es 0, aquí sí cambia, ¿no? De 0 a 1. Colocamos el 1 ahí. Después son 1 los dos, no cambia. Después de nuevo son 1 los dos y no cambia. Por último, pues un don't care. De nuevo aquí 0 y luego otro 0 por acá. Entonces no cambia. 1, 1, no cambia. 1, 0, ahí sí cambia. Entonces sí iría un 1 aquí y llenamos la tabla de verdad. Y la de la salida, pues en realidad es la misma. Ahora, ¿qué faltaría? Pues obtener las ecuaciones. La ventaja de ponerlos así es que yo ya puedo usar esto como un mapa de Carnot, en donde aquí tengo Q1, Q0 y mi variable de aquí arriba sería X. Recuerden que es la entrada. Allá puedo agrupar a unos, aquí puedo agrupar a otros. Entonces T1 va a ser igual a Q1 más Q0X. Para el caso de T0, puedo agrupar este y este otro y hacer que T0 sea igual Q1X más
Q0 negada, X negada. Y por último, para la salida, la llamaré solo S. ¿Estás cansado de ver a tu hijo pegado a las pantallas? Permítanme ofrecerles una solución. A través de Kotlin Cursos, los Tendríamos entonces mi salida, pues puede ser Q1 X. Y así es como ya hemos obtenido nuestras ecuaciones para el modelo Mili. Ahora, en el modelo Moore, pues haremos prácticamente lo mismo. Y de nuevo hacemos los mapas de Carnot. Entonces para T1 tendríamos Q1, Q0 negada, o OR, Q1, X negada, Q1 negada, Q0, X. T0 va a ser Q1, Q0X más Q0 negada, X negada. Y si se están preguntando por la salida, pues la salida simplemente sería el estado en el que pusimos que iba a ser el 1, es este. Entonces simplemente, pues aquí mi salida va a ser Q1, Q0 negada, porque sería el 1, 0. Y de aquí lo único que nos quedaría sería hacer la implementación en cuartos. Ya implementadas las funciones, se verían de esta forma. Aquí tendríamos nuestro flip-flop 0, con nuestra salida Q0, la Q0 negada, y pues las funciones que obtuvimos para T0, pues serían aquí, ¿no? También aquí tendríamos Q1, serían sus funciones. Puse este Q0 y Q1 para darme cuenta si en qué estado estaba, en qué momento. Y aquí la salida con la AND que encontramos que es Q1X. Y en la simulación nos podemos encontrar con algo interesante que tal vez algunos puedan ver como un error. Que mis estados parecería estar bien. Pasa del estado 0 al estado 1, luego 3. Pero, si se dan cuenta, parecería que está usando los flancos de subida, ¿no? Entonces aquí en este flanco de subida, pues llega el primer 0. Esta Z igual la podremos pasar abajo, que es la salida. Llega el primer 0, luego en este flanco llega el 1, que es cuando cambia, pero luego al llegar otro 0, porque recuerden que la secuencia es 0, 1, 1, pues no la encuentra y sigue en 0, y se queda en este estado 1 porque le están llegando puros ceros, y al llegarle un 1, cambia de estado, pero precisamente en ese momento se activa la salida. En realidad no es cuando cambia esto, sino cuando hace el flanco de subida, cambia el estado, y entonces ahí se activa la salida. ¿Por qué es esto? Eso es porque mi entrada no está siendo síncrona. ¿Qué quiere decir con esto? Si volvemos al diagrama, aquí nos encontramos con que mi salida tenemos un Q1 que si sale de un flip-flop que solamente va a cambiar cuando la señal de reloj, ¿ok? Pero mi entrada X no está sincronizada con nada. Esa entra directo. Entonces, si cambia, es decir, en realidad el otro 1 lo tendría que ver hasta el siguiente flanco, pero lo está leyendo antes precisamente por esto. Incluso podríamos hacer la prueba para comprobar esto, de que si yo le pongo 0 aquí, la salida se va a volver 0 en este punto, pero va a volver a regresar a ser 1 hasta este flanco. Y como podemos ver, después de haberlo simulado, así pasó. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Pues bueno, ya que dijimos que lo que estaba pasando es que como teníamos una entrada no síncrona, podríamos poner aquí, después de esta condición, un registro, es decir, un flip-flop D, que simplemente lo que haga es guardar la información que lo llega, pero solamente en el momento del ciclo de reloj. Y ahora que ya hemos agregado este flip-flop D con una señal de reloj, simplemente guardará el registro a la hora en la que le llegue la señal del mismo reloj que tenemos. Y si se dan cuenta ahora, si verifica después de ese 3. ¿Ok? Si la entrada aquí es 3. Y de hecho, si nosotros pusiéramos en 0 precisamente ese momento y volviéramos a simular, nos daríamos cuenta de que entonces aquí no se activó porque en el momento que yo necesito, que es en el momento del ciclo de reloj, llegó otro 0. Entonces ahora sí cambiaría a activarse en los momentos correctos. Aquí llegó un 0, luego aquí llegó un 1 y luego aquí llegó el otro 1. Entonces ya se puede activar esa alarma. Para el modelo Moore, pues es básicamente lo mismo. Llevar a cabo pues las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, ¿no? De T1 y T0 para el modelo Moore. Entonces pues ahora pues las implementamos
lo mismo en el Quartus. Y esta vez, algo interesante es que pues vamos a tener un estado más, ¿no? Vamos a simularlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, ahora en la simulación podemos ver que le llega un cero de aquí de X, viene el ciclo de reloj, el flanco positivo, pues cambia de estado. Después le llega otro flanco positivo, pero esta vez es un uno, entonces eso hace que cambie el estado 3, pero como no le llega un uno, le llega un cero, se regresa al estado uno, ¿no? Aquí pasa lo mismo. En el momento de que pasa el flanco positivo en el reloj hay un cero, por lo que se regresa al estado uno, pero después aquí llega un uno y llega otro uno. Y esto hace que se vaya al estado 2. Y estando en el estado 2, pues aquí está activa todo el tiempo. Y bueno, espero que esto les... Hola, bienvenidos al siguiente video de máquina de estado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que es una aplicación como detector de secuencia. ¿Qué me refiero con detector de secuencia? Si yo tengo una cierta secuencia, como en este ejemplo yo les puse 0, 1, 1, 1, cuando yo lo tengo en este orden, al finalizar esta secuencia quiero activar un pulso en alto. Antes de esto, ese pulso va a estar en bajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo podemos hacer con máquinas de estado tipo Mealy o tipo Moore. La máquina de estado tipo Moore es aquel en que el estado está asociado con una salida. Y si yo tengo un estado S0, que es cuando yo inicio, mi salida va a ser 0. Ahora, si yo presiono 0, paso a un estado 1, vuelvo a presionar un 1, aquí paso a un estado 2, yo vuelvo a presionar un 1, voy al paso 3 y el último 1 voy a pasar a un estado 4 donde se me activa. O sea, para pasar estos de acá, fíjense que de un estado al presionar 0 pasa al siguiente, al presionar 1 pasa al siguiente, al presionar 1 pasa al siguiente y cuando presiono 1 ya habrá recibido en este orden 0, 1, 1, 1 y mi salida se me activa. Ahora, tengo que analizar porque la secuencia puede venir en cualquier momento. Por ejemplo, este de acá, cuando yo estoy en este estado, este es mi estado inicial, donde yo no he recibido ningún dato y yo estoy esperando mi primer 0. Cuando yo me encuentro en el estado 1, yo ya he recibido un dato 0. Y cuando me encuentro en el estado S2, yo he recibido un 0 y un 1. En ese orden, fíjense, 0, 1. Cuando yo me encuentro en el estado 3, yo ya he recibido un 0, un 1 y un 1, porque estábamos acá, más este 1 adicional, se vuelve un 1. Y cuando estoy acá en el último estado, yo he recibido 0, 1, 1, 1, que es mi secuencia total que yo necesito detectar y por eso mi salida está en 1. Ahora vamos a ver las condiciones en las que no se da el pulso. Por ejemplo, estando en el inicial, si la persona presiona un 1, pues seguimos en el estado inicial porque no podemos proceder hasta que no presione el 0. Si estamos aquí en el estado 0 y la persona presiona un 0, nos volvemos a este estado. ¿Por qué? Porque no hay dos ceros seguidos. Este siguiente 0 va a ser como el primer 0. O sea, si yo presiono un 0 y después otro 0, este ya es mi nuevo primer 0. Entonces, cuando yo estoy aquí en este estado
y yo presioné un 0, en este caso, fíjense, teníamos un 0, después un 1, y al presionar un 0, este se convierte ahora el primer 0, porque ya eso rompe mi secuencia. Entonces, de aquí tiene que volverse acá al primer 0, porque al recibir un 0 es como el primer 0 en mi secuencia. Entonces, aquí estaría iniciando que este es mi primer 0, este es el 1. Ahora analicemos este de acá. Si yo tengo un 0, 1, 1, y yo estoy en esta secuencia, y yo coloco un 0, esto ya rompe mi secuencia y necesitaríamos regresarnos a esta secuencia porque este nuevo 0 ya se convierte mi primer 0 para iniciar mi secuencia. Ok, finalmente, estando aquí en S4, que una vez ya terminé toda la secuencia, puedo tener un 0 o un 1 en el siguiente pulso. Un 1, no tengo el primer 0, se va al estado inicial para que reiniciemos y espere ese 0 de mi secuencia. Y si yo tengo un 0, ese de aquí se me va a mi primer 0 porque ya lo he detectado. Una vez ya termino con esta secuencia, si yo recibo un 0, estaría reiniciando y estaría cayendo en el dato donde tengo el primer 0. Y si no, se viene aquí a esperar recibir ese primer 0 para moverse a la siguiente secuencia. Y ese sería mi diagrama de transiciones para hacerlo mediante Moore, máquina de estado tipo Moore. Entonces, el siguiente paso es armar estos circuitos. Así que vamos a decir que S0 es igual a 000. S1 es igual a 001. S2 es igual a 010. S3 es igual a 011. Y S4 es igual a 100. Donde cada uno de estos le voy a dar una letra A, B, C. Entonces vamos a etiquetar aquí. A, B y C. Tengo esa letra. Pero aparte de eso tengo una entrada y la voy a llamar X. X va a ser mi entrada. Entonces voy a poner todas las combinaciones porque existe 000, 001, 010, 010, 100, 100, 101, 110, 111. Existen esas entradas, esas combinaciones con 0 y existen esas combinaciones con 1. Entonces las voy a repetir. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111. Este es mi Q de T, mi estado actual. Y este sería mi Q de T más 1, mi siguiente estado A, B, C. Estando en el estado S0, si mi entrada, aquí estamos en S0, si mi entrada es 0, me voy al estado S1. Entonces, si esta entrada era 0, como lo tengo acá, me voy a ir a mi estado S1, que es 001. Estando en 001, si mi entrada es 0, que lo veo que es acá, me regreso al mismo estado, fíjense. Vamos a regresar al mismo estado si mi entrada es 0. Entonces, voy a venir acá y retornar al mismo estado. Ahora, estando en el estado 001, que es S1, vamos a buscarlo, ese estado 001. Si mi entrada es 1, me voy a ir al estado S2 con salida 0. Si mi entrada es 001, que es el estado S1, aquí los podremos comentar, ¿no? Este es el estado S1, aquí también era el estado S1 y este era el estado S0. Si estamos en el estado 1 y tengo un 1 de entrada, me voy a ir al estado 2 y mi estado 2 es 010. Estando en el estado S2, que es 010,
Si mi entrada es 0, 0, 1, 0. Estamos ahora acá. Si mi entrada es 0, tiene que regresarse a ese 1. Si tengo esta entrada 0, me voy a regresar a ese 1. Y ese 1 es 0, 0, 1. Ahora, si yo estaba en este estado S2, que es 0, 1, 0, 0, 1, 0, y mi entrada es 1, me voy a mover al estado S3. Y S3 es 0, 1, 1. 0, 1, 1. Estando en el estado S3, que es 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, aquí tengo 0, 1, 1, mi entrada es 1 y nos vamos a S4. Y S4 es 1, 0, 0. Ahora, una vez ya estamos en S4, si mi entrada es 1, entonces S4 es 1, 0, 0 y mi entrada es 1, me voy a retornar a S0. Y S0 es lo mismo que 0, 0, 0. Estando aquí en 1, 0, 0, me regreso a S0. Ahora nos faltan hacer estos de entremedio. Por ejemplo, si estamos en el estado S3 y S3 es equivalente a 0, 1, 1. 0, 1, 1 y mi entrada es 0, este trayecto nos tiene que regresar a S1. Entonces, S3 es 0, 1, 1 con entrada 0. Aquí está mi entrada 0 y todo esto es entrada 0. 0, 1, 1 es este de acá. Entonces, estando en 0, 1, 1, estamos en S3. Y si estamos en S3 con esta entrada 0, nos tenemos que regresar a S1. Y S1 es 0, 1, 0, 0, 1. Nos regresamos a S1. Nos falta el estado S4. El estado S4 es este de acá. Con entrada 0, que estamos en este rango, estamos en el S4. Si yo tuviera una entrada de 0, me regreso a 0,1, que es 0, 0, 1. Y finalmente, faltaría la combinación, falta este de aquí, S0. Si estoy en mi primer estado, 0, 0, 0, y mi entrada, aquí estoy, 0, 0, 0, y mi entrada es 1, aquí la veo mi entrada 1, entonces tengo que regresar al mismo estado 0, 0, 0. En ese caso, me voy a 0, 0, 0. Y como observan, tengo estas otras y las voy a poner de otro color. Estos estados no existen, no los utilizo. Y le voy a poner en el mapa de Karnaugh condiciones, no importa porque realmente no están dentro de nuestro diseño. Entonces le voy a poner XXX, XXX y XXX. En su defecto podrían ponerlos que vayan todas al estado inicial 000. Ahora vamos a armar este circuito. Y para ello vamos a poner todo esto en un mapa de Karnaugh. Esta primera columna, esta que es QA T más 1, sería con este mapa de Karnaugh. Entonces QA T más 1, mi siguiente pulso. ¿A qué es igual? Estos los pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Los siguientes 4, 0xxx, 0xxx, 0001, 0001 y 0xxx, 0xxx. ¿Ok? Entonces, repito lo mismo para mi siguiente Q de T más 1. Para toda esta columna de aquí, también necesito un mapa de Karnaugh. Este sería QBT más 1.
Y en este de aquí pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Siguiente grupo, 0xxx, 0x, xx, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0xxx, 0xxx. Y finalmente, mi última columna sería QC de T más 1. Esta de aquí necesitaría otro mapa de Karnaugh y esta sería QC de T más 1. Y este de aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1xxx, 1xxx, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0xxx, 0xxx. Y los agrupamos. Vamos a hacer los grupos. Este de aquí sería un grupo. Aquí puedo observar dos grupos. Y finalmente acá tengo este grupo de acá y lo voy a hacer el otro de otro color. Este sería el otro grupo. ¿Y este qué sería? Este sería mi grupo X, BC. Este de aquí sería X, BC negado, más este otro grupo que sería X, B negado, C. Finalmente este de acá, que es BC negado, más y el grupo rojo, que sería X negado. Y lo llevamos esto a nuestra simulación. Este es el circuito que hemos montado en base a las ecuaciones que sacamos anteriormente. Como observan, XBC, esto entraría al flip-flop tipo D, A, porque aquí tengo A, B y C. Esto me va a dar el siguiente pulso. QBT más 1 era la suma de estos dos grupos, que esto entraría al flip-flop de B. Y por último tengo BC negado más X negado, este viene del negado, y esto viene a la entrada del flip-flop de C, porque esto me daría mi siguiente pulso, Q de CT más 1. Ok, aparte de eso yo tengo aquí una salida, lo voy a anotar, esta es mi salida, y aquí en la entrada estoy esperando tener en este orden para que mi salida se prenda. Vamos a correr este programa. Aquí este 0 va a entrar en el reloj. Como ven, estoy en el estado 1, todavía mi salida es 0. Reloj. Estoy en el estado 2, mi salida es 0. Reloj. Me entré al siguiente estado y nuevamente reloj. En mi último estado, mi salida ahora se prende, cosa que ya yo puedo abrir o activar lo que yo quiera después de esta secuencia. Y si la secuencia no entra de forma correcta, a ver, vamos a poner 0. Aquí está en el estado 1 porque ya recibimos mi primer 0. Yo le pongo 1, yo me equivoco, le pongo 0. Ven que se retornó a al primer estado. Porque de aquí voy a esperar 3, 1. 1, otro 1, y en el siguiente 1 ya se activa mi salida. Hola y bienvenidos a un video de máquinas de estado. En el anterior video hemos realizado la detección de esta secuencia 0, 1, 1, 1 mediante máquina de estado tipo Moore. Ahora vamos a resolver este mismo por máquina de estado tipo Mili. Y en este yo tengo un estado S0 y en el estado S0 es cuando yo inicio. Para pasar a mi siguiente estado, yo tuviera que tener una entrada 0. Este 0 de acá es mi entrada de mi primer pulso y mi salida todavía es 0. Con eso
paso a mi siguiente estado, donde aquí ya he recibido un 0. Para pasar al siguiente estado, yo necesitaría recibir el pulso 1. Esa sería la entrada 1, mi salida todavía es 0. Entonces, cuando yo llego a este segundo estado, o mi estado S2, yo ya he pasado por un 0 y pasaría por un 1. O sea que aquí, hasta aquí, he recibido un 0, 1. Ok, entonces, estando en el estado S2, yo necesito recibir un siguiente 1. Mi salida todavía es 0, porque estando en este estado, S3, mi información ya es 0, 1, 1, 1. Y aquí es donde viene la diferencia entre Mealy y Moore. Porque en el anterior, veamos, este de aquí tiene 4 estados, perdón, 5, S0, S1, S2, S3 y S4. Y veamos en este siguiente, este de acá. Hasta aquí yo tengo 0, 1, 1. Si yo recibo un siguiente dato, y en mi siguiente dato recibo un 1, mi salida, si al recibir un 1, mi salida ya es 1. Porque durante esta transición ya tenía este 0, 1, 1, más este 1 de entrada, ya es toda la secuencia. Y me regreso a mi estado inicial, donde va a esperar recibir toda la secuencia de salida. Y aquí también completamos, al igual que el otro, las posibilidades en las que no se puso este estado. Por ejemplo, si en lugar de 0 yo recibí 1, aquí da la vuelta porque todavía no he iniciado. Entonces, si mi entrada es 1, aquí mi salida es 0. Acá me pasé al primer dato y estando en el primer dato, si recibo otro 0, se regresa acá. Ese 0 con salida 0. Estando en este estado S2, si mi salida, porque aquí ya es 1, y si mi salida es 0, viene y se resetea porque hasta aquí teníamos un 0, 1. Y si yo recibo otro 0, eso estaría rompiendo la secuencia y iría en mi primer estado donde yo tengo mi primer 0. Entonces esto ya se rompe y este ya sería mi primer 0 de mi secuencia. Cuando yo regreso acá, esa entrada 0 y mi salida es 0. Yo lo coloco acá. Y por último, aquí tengo S3. Y en S3, si yo tenía un 0, yo tengo 0, 1, 1, y en eso yo recibo un 0, eso también está rompiendo mi secuencia, y yo me regreso a donde ese 0 llega a ser mi primer 0 de mi secuencia, y mi salida es 0. Y este sería el diagrama de una máquina de estado tipo Mealy. Y en este de acá, como observamos, tenemos 4 estados. Mientras que en el anterior, esta es la máquina de estado tipo Moore, tenemos 5 estados. Ahora vamos a proceder a diseñar este circuito. Entonces pongo mi tabla de verdad. Tengo 4 estados. Entonces voy a necesitar 2 bits. Voy a poner QA y QB. Y estos serían 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y 0, 0 va a ser mi estado 0, 0, 1, mi estado 1, 1, 0, mi estado 2 y 1, 1, mi estado 3. Aparte de esto, cada uno de estos estados puede tener una entrada, y aquí está mi entrada, X, que sea o 0 o 1. Entonces, para QA, QB y X, pongo todas mis entradas, las combinaciones, y vamos a analizar uno por uno. Si yo estoy en el estado 0, fíjense aquí está, si estoy en 0, 0, quiere decir que estoy en el estado 0, y yo tengo un 0 de entrada, aquí está mi 0 de entrada, ¿qué voy a tener? Me voy a ir a mi estado 1, me voy a ir a 0, 1, S1, y mi salida es 0. Y si yo estaba acá mismo, en 0, 0, este de acá, y yo tengo un 1 de entrada, ahí está mi entrada 0, 0, tengo un 1 de entrada, me voy a ir
al mismo estado 00 con salida 0. Si estoy ahora en 01, y aquí lo veo 01, mi entrada es 0, me regreso al mismo estado. Y mi salida es 0, aquí lo veo. Y estando en ese estado, mi entrada es 1, me voy a ir a S2. S2 es 1, 0, con mi salida 0. Aquí veo la salida. Estando en mi estado S2, estos dos son estado S2. Si yo tengo un 0, retorno a S1. Este de aquí es S1. Retorno a S1 con salida 0. Y estando en 1, 0, si mi entrada es 1, me voy a S3 con salida 0. Ahora estando en S3, este es S3, si tengo una entrada de 0, ahí está mi entrada 0, me voy hasta el estado S1. S1 es 01 con salida de 0. Es que si yo estoy en S3 y tengo una entrada de 1, me retorno a S0. Si estoy en el estado S3 y tengo una entrada de 1, aquí veo la entrada de 1, me voy a 0, 0. Y aquí observo, mi salida es 1 durante esta transición. Y esa sería mi tabla de verdad. Ahora lo que tengo que hacer es ponerlo en mi mapa de Karnaugh. Entonces, vamos a hacer QA. Ese es QA. QA de T más 1. Eso sería 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Ahora hacemos lo mismo para QB. Ahí está mi mapa de Karnaugh y pongo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Y ese sería QB T más 1. Por último, hacemos lo mismo para nuestra salida Y. Y mi salida Y sería esta columna de acá. 0, 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 1, 0, 0, 0, 1. Ahora vamos a analizar los grupos. Aquí tengo un grupo, otro grupo. Este de aquí serían estos 4 juntos. Estos 2 de aquí. Y por último, este grupo. Este primer grupo es A, B negado X. Este siguiente grupo es A negado B X. Este grupo rojo sería X negado. Este grupo verde sería A B negado. Y por último, Y, este grupo de aquí sería A por BX. Y ahora llevemos esto a la simulación. Y esta es la simulación. De acuerdo a las ecuaciones que habíamos hecho, vamos a comprobarla. Tenemos la secuencia 0, 1, 1, 1. Y después de esta secuencia tiene que alumbrarse su salida. Ahora, si yo tengo el dato 1, fíjense que por más que le dé reloj, la salida, el estado sigue siendo 0, 0, que seguimos en este primer estado porque la entrada es 1. Cuando yo meto 0, ahí vemos que va al siguiente estado. Si le vuelvo a meter 0, le doy un reloj, se mantiene en ese estado donde solo ha detectado un solo 0. Ahora meto el siguiente 1. Ese es el primer 1, ese es el segundo 1 y ya se me alumbró mi salida porque detecta que tengo un tercer 1 que está por entrar. Y antes de que yo haga la transición al siguiente estado, ya me da
la salida en 1. Y ahora vamos a darle el reloj. Cuando yo le di el reloj, se regresa a reiniciar su secuencia. Y de esta manera es diferente Mili porque lo hace durante la última transición. La salida de una máquina de estado tipo Mili tiene una alimentación que viene directo de las entradas. Y eso sería, vemos que está funcionando nuestra máquina de estado tipo Mili y hasta el siguiente video. Bien. Entonces hemos visto sistema de detección de máquinas Meali y Burr. Antes de proseguir, voy a tomar la asistencia. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bien. Sí, profesor. Empezamos. Alvarado Hidalgo. Alvarado, la señorita Alvarado. Angulo Ortiz. Artola Valenzuela. Uy, nadie se ha venido. Ayala. Bustamante Aliaga. Presente. Bustamante. Sí. Cachuán. Presente, profesor. Cámara Zárate. Presente, profesor. Cárdenas Pariona. Cárdenas. Cupa. Presente, profesor. Muy bien, Cupa. Chambi. Presente. Ya. Cóndor. O Condori. Presente, profesor. Ya, muy bien. Cusiquispe. Escobar. Escobar Gutiérrez. Fernández Arteaga. Fernández Arteaga, qué raro, ¿no está? Gabriel Roncal. Presente, profesor. Muy bien, señorita. Guerrero González. Presente, profesor. Muy bien. Gutiérrez Romero. Presente, profesor. Muy bien. Herrera Jara. Guamaní. Oh, no, Guamán. Curasma. Guamán. Guaraca. Presente, profesor. Guaroto. Presente, profesor. Huerta. Huerta. Izquierdo Calle. Izquierdo Calle. Languasco. Languasco Yacua. Profe Fernández, presente. Fernández. Sí, presente. Ok. Seguimos. Ledesma. Presente, profesor. Llanos Cabrera. Llanos. Martínez Gómez. Presente. Matute. Matute Medina. Meléndez Ruiz. Presente, profesor. Mestanza. Mestanza. Mesa. Mesa.
Montes. Montes. Presente, profesor. Ya, señorita, gracias. Olortegui. Presente, profesor. Orihuela. Presente, profesor. Palomino. Palomino. Panduro. Pantoja Salazar. Pascual. Prado Quispe. Pupuche. Presente, profesor. Ramírez Cervantes. Ramos Ochoa. Rojas Vegaso. Presente, profesor. Salas Zúñiga. Presente, profesor. Santos Ramos. Santos. Sedano Ruti. Presente, profesor. Silva Venegas. Vara Barrera. Presente, profesor. Belayarse. Hierba. Zárate Rea. Presente. Ya. A ver, vamos a regresar. Si están, otra vez. Si no, ya queda como falto. Alvarado, Hidalgo. Angulo Ortiz. Artola. Ayala. Presente, profesor. Ayala. Ayala. Presente. Cárdenas, ya. Cárdenas Pariona. Cusiquispe. Escobar Gutiérrez. Herrera Jara. Guamán Curasma. Presente, profesor. Ya. Huerta. Pando. Izquierdo. Presente, profesor. Languasco. Disculpe, profesor, ¿sí se escucha izquierdo presente? Sí, izquierdo se escuché. Ok, gracias. Llanos Cabrera. Matute Medina. Mestanza. Mesa Alejo. Palomino Sayago. Panduro. Pantoja. Pascual. Prado Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Ramírez Cervantes. Ramos Ochoa. Santos Ramos. Silva Venegas. Yerba Cárdenas. Y nadie más. Profesor, no me ha llamado, disculpe. ¿Cómo te llamas? Martínez Gómez. Ya. Ya, acá está, Martín. Correcto. Bien. Señores, es importante este tema porque esto va a venir como pregunta del parcial, ¿ah? Sistemas de secuencia, máquinas Meali, máquinas Moore, detección de la misma. Ya, entonces, no quisiera que después estén sufriendo. Bien, vamos, tomen nota porque vamos a ver otro modelo de máquina de estado.
¿Qué tal, amiguitos? En esta ocasión vamos a diseñar una máquina expendedora de dulces, bueno, de un solo dulce. Para eso usaremos una máquina de estados. A ver, veamos entonces qué es lo que dice el problema. Diseñe la unidad de control, una máquina de estados, de una máquina de dulces operada por monedas. El dulce cuesta 25 centavos. Como te mencioné anteriormente, solamente es un dulce. Y esta maquinita acepta monedas de 5 y de 10 centavos. Hay que devolver cambios si se depositan más de 25 centavos. Claro, ¿no? Porque podemos depositar de repente 3 monedas de 10 centavos. Con eso tendríamos 30 centavos y tendríamos que recibir nuestro vuelto, puesto que el dulce solamente cuesta 25. Y también aquí hay una aclaración final. No se pueden depositar más de 30 centavos. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ingresar un número infinito, digamos, de monedas, solamente la cantidad necesaria para poder recibir el dulce. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si planteamos una situación un tanto más real, el hecho de que podamos ingresar más monedas a la máquina expendedora, eso implicaría que van a haber más estados y entonces el problema se torna más extenso. Pero sí se puede hacer, ya sí se puede hacer, pero para que no sea el video tan extenso, vamos a ponerle ciertas limitaciones al problema. Bien, entonces lo primero que tenemos que decidir es con qué máquina vamos a trabajar, con una máquina de tipo Moore o con una máquina de tipo Mealy. Recuerda que cada una de ellas tiene su ventaja y desventajas. Si no lo recuerdas, en la descripción del video te dejo el enlace donde está la teoría que vimos de máquinas de estado para que la puedas revisar. En este caso yo voy a utilizar una máquina de estados de tipo Moore, porque es un poquito más estable que la máquina de estados de tipo Mealy, pero con la desventaja de que requiere más estados. Muy bien, entonces una vez elegida la máquina, ahora debemos ver cuáles serán nuestras entradas y nuestras salidas. A ver, supongamos que nosotros vamos a diseñar una máquina de estados de esta forma, que va a estar aquí un circuito. ¿Listo? Ya, este circuito de acá va a ser la máquina de estados, lo que va a controlar. Ya, por aquí podemos indicar las entradas. Yo necesito una entrada que me indique cuando ingrese una moneda de 5 centavos o una moneda de 10 centavos. Ya, por ejemplo, cuando yo ingreso una moneda de 5 centavos, a esta señal que va a controlar eso, que me va a indicar, le voy a llamar la señal IN5, ¿de acuerdo? Indicando que está ingresando 5 centavos. Y lo mismo cuando ingrese 10 centavos, otra señal que se va a llamar IN10. Ya, básicamente esas son nuestras únicas dos señales de entrada, porque lo que va a ingresar a la máquina para que se pueda comprar el dulce son monedas de 5 y de 10 centavos. Más que eso no se puede ingresar. Ya, y por otro lado, vamos ahora con la salida. La salida va a ser dos salidas básicamente. Una de ellas va a ser la entrega del producto, que es el dulce, cuando se llegue obviamente a la cantidad de dinero deseada, que son 25 centavos. Vamos a llamarle la señal de salida dulce, ¿de acuerdo? Esta señal de salida va a ser 1 cuando se entregue el dulce y 0 cuando no se entregue el dulce. O sea, es un valor binario que hemos llamado dulce, 0 o 1. Y también tenemos otra salida más, que es la salida para el vuelto, o para el cambio, como le llaman algunos. Ya, el vuelto, ¿de acuerdo? Esta señal de salida va a ser 0 cuando no se da vuelto y va a ser 1 cuando toca dar vuelto. Y al menos para el funcionamiento del circuito me parece que no es necesario más señales, ¿cierto? Ingreso de dinero
y salida del producto con el vuelto. Obviamente, como esto de aquí es un circuito secuencial, debe tener por aquí su reloj, cosa que nosotros ya sabemos. Y también debe tener su señal de reset para que se pueda reiniciar el circuito en el momento que uno desee. Y entonces en eso consistirá nuestro diseño. Muy bien, comencemos entonces con el diseño. Entonces, amiguitos, comencemos con el diagrama de estados. A ver, aquí voy a colocar un primer estado. La pregunta es, ¿no? ¿En qué van a consistir los estados? O sea, ¿cómo lo vamos a diseñar? Esa es la gran pregunta. Cuando uno diseña una máquina para que realice un proceso, básicamente cada estado debe definir una parte del proceso. En este caso, ¿el proceso cuál es? El proceso consiste en acumular dinero, ¿cierto? Yo voy ingresando, perdón, monedas y estas monedas se van acumulando como dinero o como crédito en la máquina expendedora para que una vez que se llegue al dinero correspondiente del costo del dulce, se entregue el dulce y si es que hay vuelto, se entregue el vuelto. Por lo tanto, los estados son justamente la cantidad de dinero que se va a ir acumulando en la máquina de estados, o sea, en la máquina expendedora. Podemos comenzar entonces con un primer estado donde no tenemos crédito, o sea, estamos recién observando la máquina, ¿no? Para ingresar dinero. Entonces, este primer estado le podemos llamar que es el estado donde no tenemos dinero. Podemos decir que es el estado donde tengo 0 de crédito. O sea, en este momento, en este estado inicial, esta cosita de aquí tiene 0 soles acumulado porque no he ingresado ninguna moneda. Como esta maquinita en este momento no tiene dinero, podemos decir que la salida que es dulce, en ese momento esta salida vale 0. Recuerda que dulce va a ser 1 cuando se entregue el producto. Y lo mismo con vuelto, ¿cierto? Vuelto será 1 solamente cuando haya el dinero suficiente para que se entregue vuelto. Mientras eso no pase, el vuelto seguirá siendo 0. Solamente con 1 se va a activar. Ahora de repente te genera la duda, ¿no? ¿Y por qué no le colocamos mejor estado de nombre A e indicamos que tenemos 0 en ese estado? También se puede hacer, pero yo prefiero hacerlo en este tipo de casos, cuando analizo procesos, a cada estado ponerle un nombre en específico, porque si le coloco A, B, C, luego indico, a veces me olvido. Prefiero hacerlo así, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, entonces continuamos. Este es mi primer estado, correcto. Ahora vamos a comenzar a ingresar dinero. ¿De acuerdo? Supongamos que en este momento yo ingreso una moneda de 5 centavos. Solo 5 centavos, no 10, solamente 5. Entonces, si yo ingreso una moneda de 5 centavos, va a pasar esto, ¿no? Esta señal IN5 se va a activar, puesto que estoy ingresando una moneda de 5 centavos. Obviamente, como no estoy ingresando una moneda de 10 centavos, esto va a ser 0. Ya, pero al ingresar una moneda de 5 centavos, obviamente ya no voy a tener 0 centavos acumulados en la máquina, sino que ahora voy a tener, ¿cuánto? 5 centavos. O sea que ahora voy a pasar a un nuevo estado, ¿cierto? En este nuevo estado, ahora yo tengo 5 centavos. ¿Se entiende la idea, cierto? Cada vez que yo ingrese alguna cantidad de dinero, esta cantidad de dinero se va a acumular y va a generar un nuevo estado. En el primer estado no había dinero, ahora sí hay dinero, tengo 5 centavos. Pero obviamente con 5 centavos no puedo comprar el dulce ni me van a dar vuelto. Por lo tanto, en ese caso, la máquina de estados o la maquinita en sí no me va a entregar dulce y tampoco me va a dar vuelto, puesto que todavía tengo recién 5 centavos. Ya, entonces seguimos ingresando, 5 centavos más. Ingresemos entonces por aquí, 5 centavos más, lo mismo, ¿de acuerdo? IN 10 igual 0, IN 5 igual 1. Solamente ingreso una moneda de 5 centavos. Y con eso entonces se genera un nuevo estado. Este nuevo estado, en este nuevo estado, ahora voy a tener 10. No te vayas a confundir, ten mucho cuidado. Recuerda que es una máquina secuencial, sigue un proceso, ¿no? Aquí comenzamos, ingresamos 5. A partir de aquí ingresamos 5 más, lo cual implica que ahora tenemos 10. ¿De acuerdo? Ya, igual tengo 10, no me alcanza para el dulce, así que el dulce no va a ser entregado. Y el vuelto tampoco va a ser entregado. Ya está. Muy bien. Seguimos entonces
Listo. A ver, ahora entonces con este estadito de acá, colocamos aquí un estado nuevo y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ingresar otra vez 5 centavos más. Te preguntarás, ¿pero qué pasa si ingreso 10? Tranquilo, con calma. Estamos viendo los casos, ¿de acuerdo? Primero siempre hay que comenzar con un caso. El caso que tú desees, pero hay que ser ordenado. En este caso yo estoy comenzando agregando 5, 5, 5, 5 hasta lograr el precio de producto que recuerda que es 25. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Luego veremos los demás casos, no se preocupen. Seguimos nada más, seguimos, seguimos. Ahora ya tenemos 15. Ah, mira qué interesante. Ahora tenemos 15. Ok, tengo 15, 15 no me alcanza para comprar el dulce. Recuerda que el dulce está a 25 y obviamente ni siquiera hay para el vuelto. Ni siquiera alcanza para el producto. Ya está. Seguimos. Otro estado más. Vamos a agregar 5 centavos más. ¿De acuerdo? Aquí agregamos entonces 5 centavitos más. Decimos, ¿no? Solo voy a agregar una monedita de 5 centavitos. Con eso entonces voy a conseguir que mi dinero acumulado ahora, uy, acá, perdón. Aquí se me había olvidado. Y ahora sí. Entonces ahora voy a conseguir que como tenía 15, agregando 5, ahora tengo 20. Vamos a indicar por acá. Tengo 20. ¿Podré recibir el dulce? No, porque recuerda que el dulce cuesta 25. Todavía tenemos 20. ¿Habrá vuelto? Por supuesto que no. Porque para que haya vuelto tienes que pasar los 25, ¿no? Tenía que haber 30 para haber vuelto. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Ahora otra vez por acá. Agregamos ahora, vamos a agregar ahora 5 centavos más. Y listo. Aquí viene la parte más interesante de esto, ¿no? Si agregamos ahora 5 centavos más, como te puedes dar cuenta, ya llegamos al precio del producto. O sea que en este caso podemos afirmar que ya tenemos 25. ¿Listo? En este caso tenemos 25. Y si tenemos 25, obviamente debemos recibir el producto. Y también el vuelto. Bueno, en este caso vuelto no hay, ¿no? Porque tenemos solamente 25. Para que sea vuelto tendríamos que haber acumulado 30, ¿no? Nuestro vuelto sería 5. El producto cuesta 25. Por lo tanto, aquí no hay vuelto. Ya, te cuento que hemos hecho ahorita un caso favorable. Siempre cuando tú haces una máquina de estado, se comienza siempre con un caso favorable o con los casos favorables y luego se observa qué pasaría en otros casos. Ya, a ver, hemos hecho un caso favorable, tenemos el producto. Hemos ingresado de 5 en 5. Ahora vamos a ver qué pasa si hubiésemos ingresado dinero de 10 en 10, ¿de acuerdo? Ya, a ver, por ejemplo, otra vez acá, comienzo en este estado. Si yo hubiese ingresado en vez de una moneda de 5, una moneda de 10, obviamente tendría acumulado 10 centavos. Y entonces de este estado tendría que pasar a este estado, ¿cierto? Donde tengo 10. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Supongamos que solamente hemos ingresado una moneda de 10 centavos, no una moneda de 5. Ingreso moneda de 10. Ingreso moneda de 10 nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, o sea que ahora tengo 10. Si ingreso a partir de acá 5, ya sé que voy a tener 15. Ya, pero yo quiero ingresar 10 a partir de acá. Bueno, tengo 10, si ingreso 10 tendría 20. O sea que a partir de acá, si yo ingreso solamente una moneda de 10 centavos, ahora tendría 20 centavos, ¿de acuerdo? Ya, y si cuando tengo 20 ingreso una moneda de 5, tendría 25 y pasaría esto. Pero si tengo 20 e ingreso una moneda de 10, porque es posible, ¿cierto? Teniendo crédito 20 en la máquina expendedora, puedo ingresar 10 centavos, tendría un crédito de 30 centavos. ¿Hay algún estado que diga eso? No, nos falta ese estado entonces. Colocamos este estado, que es el estado para los 30 centavos, ¿de acuerdo? Ya, este estado para los 30 centavos podemos llegar desde acá. O sea, desde este estado vamos a partir, porque acá tengo 20, y vamos a llegar a este estado de 30. Pero recuerda que a este estado de 30 estamos llegando porque justamente ingresamos una moneda de 10, ¿de acuerdo? Una monedita de 10, ya está. Vamos a indicar qué hace este estado, ¿no? Porque este estado, recuerda que es un estado diferente a los anteriores. En este estado yo tengo 30. Así es, porque acá es 20 más 10, 30.
Ya, me entrega el dulce, por supuesto, porque me he pasado de la cantidad necesaria para el dulce. Y habrá ahora sí vuelto, ¿cierto? Antes no había vuelto porque para que haya vuelto tendría que haber más de 25. Ah, perdón, 1. Tendría que haber más de 25 y ahora hay más de 25. Recuerda, el producto vale 25, el dulce, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos qué pasa si ingresamos de 10 en 10, de 5 en 5 y también de aquí se ven las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo acá ingreso 10 y luego ingreso 5, tendría 15. Ya, pero también puede ser al revés, ¿no? O sea, primero ingreso 5 y luego ingreso 10. Eso no está acá indicado. Tenemos que colocarlo, ¿de acuerdo? Ya, eso debemos hacerlo por acá, mira. Aquí tengo 5. Ya, ¿qué pasa si teniendo 5 yo ingreso 10? Tendría 15, ¿cierto? O sea que de acá tendría que ir hasta acá. Ya, para que no se note muy lleno el gráfico, lo voy a colocar por aquí, de este colorcito, ¿ya? Aquí. De acá puedo ir acá. Ya, recuerda que de 5 puedo ir hasta 15 cuando ingreso 10 centavos. Ya está. Solamente 10 centavos. Listo, ya está. Ahora entonces ya tenemos que estando en este estado cuando tengo 5, si ingreso 5 tendría 10 y si ingreso 10 tendría 15. Bacán, lógico, ¿cierto? Ya, ahora a partir de acá ya sé que si ingreso 5 tendría 15 y a partir de acá si ingreso 10 tendría 20. Chévere. Ahora aquí, tengo 15, si ingreso 5 tendría 20. ¿Y qué pasa si ingreso 10? Bueno, si tengo 15 e ingreso 10, debería tener 25. O sea que de este estado debemos pasar a este estado. Ya, va a ser un poquito difícil de seguir la máquina de estado, ¿de acuerdo? Pero bueno, no tengo espacio, así que lo tengo que hacer nada más. Por acá lo voy a hacer. Mira, mira, atento, atento. De acá. Uy, ¿qué pasó? De acá, de acá. De acá debo ir a este estado, ¿de acuerdo? Con la condición de que aquí yo ingrese una moneda de 10 centavos solamente, ¿de acuerdo? Ya está. O sea que estando en 15, yo ingreso una moneda de 10 centavos y tendría 25. Bacán. Ya, ahora, estando en 20, si ingreso 5 tendría 25, si ingreso 10 tendría 30. No hay problema con él, ya está cubierto todo. El problema está acá. De repente nosotros somos muy rápidos y al momento de que ya tenemos 25, la máquina nos está entregando el dulce sin vuelto, pero de repente en ese momento nosotros ingresamos una moneda de repente de 5 centavos o de repente de 10 centavos. Debemos considerar eso, ¿no? Para que la máquina de esa forma no robe dinero al usuario. De repente uno está apurado cuando está comprando y justamente se entrega el producto y en ese momento que está entregando el producto ingresamos dinero. Ya, ese dinero que ingresamos debe aparecer como crédito en la máquina. Es por eso que, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy aquí e bueno, al mismo tiempo que ocurre esta cosita, yo ingreso la moneda, esa moneda debe considerarse como dinero acumulado en la máquina. Es por eso que, por ejemplo, si yo ingreso una moneda de 5 centavos estando acá, la máquina no debe robarme ese dinero y para que no me robe ese dinero, aquí vamos a indicar que si en este momento ingresamos una moneda de 5 centavos, vamos a ir acá, donde vamos a tener 5 centavos. Obviamente ya no me va a entregar nuevo producto, ¿no? Porque el producto solamente se entregaría cuando tendrías 25. Pero ojo, tienes 25, te entrega tu producto, no te da vuelto, y si en ese preciso momento ingresas una moneda de 5 centavos, tu crédito es de 5 centavos, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Parecido hacemos cuando se ingresa en este caso 10 centavos. Si ingresamos en este caso 10 centavos, tendríamos que volver acá, ¿cierto? Porque justamente ahí tengo 10 centavos, sin entregar dulce, sin dar vuelto. Ya en este caso vamos a ir ahí cuando esta cosita de acá se cumpla de esa forma, ¿cierto? Ingresando una moneda de 10 centavos. Ya está. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa si en este momento ingreso 5, ingreso 10. Te das cuenta que algo parecido pasaría acá, ¿cierto? En este momento hemos ingresado una cantidad de dinero de 30 centavos. No se entregan el dulce, no se entregan el vuelto, pero ¿qué ocurre si en ese preciso momento nosotros ingresamos una moneda, no sé, de 5 centavos? Ya, lo que debería pasar es que la máquina debería guardar ese crédito, ¿cierto? Y justamente para que guarde ese crédito, creamos esta línea, ¿no?
que va a ser activada, o se va a cumplir, mejor dicho, cuando ingresemos 5 centavos. De tal forma que al ingresar 5 centavos, en la máquina se acumularía 5 centavos. De la misma forma, si agregamos 10 centavos, si nosotros agregamos 10 centavos, de aquí tendríamos que ir a esta maquinita de acá o a esta partecita de acá, obviamente con la condición de que debemos agregar 10 centavos, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos 30, recibimos el producto a nuestro vuelto, ingresamos en ese momento 10 centavos y ya tenemos 10 centavos acumulados. Muy bien, entonces con eso ya sabemos qué es lo que pasa en cada estado cuando se agrega 5 y 10 centavos. Puedes revisarlo. Ahora de repente te estarás preguntando, de repente, ¿no? ¿Y qué pasa si agrego dos monedas, una de 10 y una de 5 centavos al mismo tiempo? ¿Cómo hago en ese caso? Ahora, ahí tú debes preguntarte, ¿no? ¿Es posible que yo pueda ingresar en una máquina expendedora al mismo tiempo dos monedas? No, ¿no? Tú ingresas una moneda a la vez. Y como solamente existe, para este caso en el problema, monedas de 10 centavos y de 5 centavos, tendrías que ingresar una a la vez. Puedes ingresar una de 10 y luego una de 5, o una de 5, luego una de 10, pero en ningún caso podrías ingresar una de 10 y una de 15 al mismo tiempo. Eso básicamente porque la ranura es pequeña, ¿no? La ranura solamente es suficientemente ancha para que ingrese una sola moneda. Muy bien. Teniendo eso en claro, entonces básicamente la máquina de estados está casi completa. ¿Qué es lo que le falta? Lo que nos falta ahorita saber o indicar en la máquina de estados es qué pasa cuando no agregamos dinero. Porque recuerda que no en todo momento vamos a agregar dinero. De repente estamos buscando, ¿no? En nuestros bolsillos alguna moneda que se ha quedado por ahí atascada, en fin. Entonces, vamos a considerar esa situación. Vamos a considerar qué es lo que sucede cuando no ingresamos dinero. Por ejemplo, si aquí yo tengo 0,0, significa eso entonces que si yo no ingreso dinero, me quedo en ese mismo estado, ¿no es cierto? Porque básicamente si yo no ingreso ni 10 centavos, ni tampoco 5 centavos, significaría que no estoy cambiando la cantidad de dinero que tenía acá. Por lo tanto, seguimos en ese estado. De la misma forma ocurre en este estado. Aquí tengo 5, si ingreso 5 tengo 10, si ingreso 10 tengo 15 y si no ingreso nada sigo teniendo 5 centavos. Sigo teniendo 5 centavos. Ya está. Lo mismo acá, exactamente lo mismo. Y si sigues la lógica, te das cuenta que eso va a ocurrir en todos los estados. Cada vez que yo no ingrese dinero, se va a ir acumulando, o mejor dicho, se va a ir manteniendo la misma cantidad de dinero, ¿no? Porque no estoy ingresando nada. Bien, vamos a colocarlo eso en todos. Listo, como puedes observar ya está colocado en todos, le he colocado este color que es medio naranja rosado, ¿no? Ya, ese color está en todos, ¿de acuerdo? La cantidad de dinero se mantiene. Ah, pero mira, cuidadito, cuidado, yo me he equivocado, ¿ves? Lo he hecho a propósito justamente para que tú también tengas cuidado. Ya, aquí hay un pequeño problema al hacer esto, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo dejo la máquina de estados con esto? Hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, ¿no? Que si yo estoy en este estado y no agrego dinero, voy a seguir entregando el producto. O sea que en pocas palabras, la máquina expendedora estaría regalando el producto cada vez que no se le entrega dinero. Ya, lo cual está mal, ¿no es cierto? La máquina no debería regalar el producto. Ya, ¿por qué pasa eso? Lo que pasa es que una vez que la máquina expendedora entrega el producto y no se le agrega más dinero, nuestro crédito es 0, ¿cierto? Y nuestro crédito 0 está acá. Ese es nuestro crédito 0. Es por eso que aquí, cuando no se agrega dinero, vamos a ese estado. ¿Listo? Y de idéntica forma pasa acá. ¿Por qué? Porque en este caso es lo mismo, ¿no? Imagínate que yo deje esto. O sea, imagínate que yo deje esto. ¿Qué implica esto? Que una vez que la persona llegó a un crédito de 30, la máquina le da el producto y le da su vuelto. Y si la persona no ingresa más dinero, la máquina le va a seguir entregando producto y vuelto. Mucha suerte para la persona, ¿cierto? Pero mala suerte para el dueño de la máquina porque va a perder, lo cual no tiene lógica, ¿cierto? Eso está mal.
Eso está mal. La máquina expendedora debe entregar el producto y no debe regalarlo, ¿cierto? Debe haber una compra-venta. Muy bien, entonces, una vez que estamos aquí y no colocamos dinero, volvemos acá, donde nuestro crédito vale 0, ¿de acuerdo? O es 0, mejor dicho. Ya. Y por último, para terminar, recuerda siempre se coloca un reset en tu primer estado. En este caso, tu primer estado es este de acá, porque recuerda que en una máquina expendedora, por defecto, siempre comenzamos con 0 crédito, ¿no? Porque vamos a comenzar a ingresar monedas. Reset. Muy bien. Entonces, esta es la máquina, el diagrama de estados, perdón, de una máquina de tipo Moore. La implementación de este circuito lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a hacerlo con puertas lógicas, flip-flop, y vamos a hacerlo también en VHDL. En la descripción del video te indico los enlaces si quieres ver cómo se haría con... Bien, señores, entonces la próxima semana, el día lunes, sí o sí, tomamos el examen parcial. Tomamos el examen parcial. ¿Qué va a venir? Va a venir análisis de sistemas secuenciales, va a venir contadores, tanto asíncronos como síncronos, multivibradores, ojo, multivibradores y circuitos osciladores, registros, máquina de estado. ¿Ya? Entonces, de máquina de estado, de cajón van a venir detector de secuencias o algún ejercicio que tenga una similitud con los sistemas Meali o Moore. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. El día miércoles, ya saben, es feriado. ¿Ok? Gracias. Hasta luego.